Alejandra Segura, trabajo en Telefónica del Perú, lidero el programa de diversidad e inclusión dentro de la compañía y también soy parte del comité de diversidad, parte de la junta directiva del comité de diversidad de AmCham, de la Cámara Americana. Y bueno, tengo entendido que acá estamos personas de todos los sectores, de todos los rubros, no solamente gente de recursos humanos. Así que eso es lo importante, que la diversidad e inclusión como punto número uno no se entienda como un deber o una tarea que solo tiene que ser recursos humanos. Es algo que impacta a toda la compañía y es responsabilidad de toda la compañía y justamente lo que buscamos es que los colaboradores lo hagan suyo y lo sientan en su ADN, ¿no? El tema que nos sucede mucho cuando hablamos de diversidad e inclusión es que a veces eh, nos damos cuenta que hay muchas aristas y que el tema puede ser muy amplio, entonces nos cuesta un poco estructurar. Y eso es un poco con lo que quiero empezar. Entonces, ¿no? Según la UNESCO, nos dice, la inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y sus diferencias. Pero cuando hablamos de diferencias, muchas veces tiene una connotación negativa. Sin embargo, la idea es de que cuando trabajemos en diversidad e inclusión, más bien para nosotros las diferencias son unas oportunidades, no es un problema, ¿no? Como dice bien ahí la frase, es una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad en distintos ámbitos, ya sea la vida laboral, la vida familiar, la educación y diversos ejes que podamos considerar. Entonces, en ese sentido, si bien la presentación de hoy va a estar enfocada a diversidad e inclusión laboral, pero nunca dejemos de tener en cuenta que al trabajarla vamos a impactar eh, de manera directa o indirecta los otros rubros que pueden ser familia, educación y otros, ¿no? Entonces, diversidad e inclusión en el Perú. La verdad que así como estructurado dentro de las áreas de recursos humanos, incluso las áreas de recursos humanos que tengan personas enfocadas a ver temas de diversidad e inclusión, todavía son muy pocas. Y todavía son en su gran mayoría grandes empresas que, bueno, tienen de repente el recurso humano o el recurso eh, económico de tener una área o una persona encargada, ¿no? Aproximadamente, si queremos pensar en fechas, podríamos decir que desde el 2016 o el 2017 recién este tema se empezó a ver con fuerza y estructurar. Entonces, en realidad el tema es nuevo y tiene muchísimo para seguir creciendo, ¿no? Entonces, un poco lo que se ha venido trabajando en estos 3, 4 años dentro de nuestro país lo podríamos dividir en tres ejes, si es que queremos estructurarlo un poquito mejor, que vendría a ser equidad de género, como comentaban ahí, ¿no? El tema hombre-mujer, la comunidad LGBTIQ+, que abarca todo lo que son las personas gays, lesbianas, bisexual, transexuales, intersexuales, y las personas con discapacidad, ¿no? Ya sea una discapacidad física o una discapacidad intelectual. Creo que de todos estos tres ejes, todos podríamos estar de acuerdo en que la equidad de género es el cual está mucho más desarrollado tanto dentro de las organizaciones como dentro de nuestro contexto nacional. Y cuando digo desarrollado, no digo en que estemos en un buen estadio, sino en que ya hay cierta visibilidad del tema, ¿no? A nivel Perú vivimos lamentablemente una violencia de género bastante fuerte, pero el tema ya está de alguna forma puesto sobre la mesa. Entonces, las empresas no somos ajenos a ello. Igual en el sector de educación y dentro de la familia, ¿no? La comunidad LGBT y las personas con discapacidad, digamos que todavía está en un estadio un poquito más bajo. Entonces, de hecho,
Data hay un montón, no quiero que esta presentación sea llena de cifras porque creo que podemos encontrar y vemos en nuestro contexto diario también bastantes números, pero sí es importante resaltar ciertas cosas que nos van a empezar a dar la mirada de por qué estamos como estamos, no solo en el Perú, sino a nivel Latinoamérica y también a nivel mundial, ¿no? Entonces, si llevamos, por ejemplo, un poco el tema de la participación de las mujeres en los directorios, vemos que es solo del 9.2%. De hecho, esta estadística la saqué de un estudio que hizo Price con Centrum y Women CEO, y vemos ahí un poco cómo ha sido el aumento, ¿no?, de la participación de las mujeres en directorios, y es bastante baja. Incluso el ratio de aumento es, ni siquiera llega a un punto por año, ¿no? Entonces, esta cifra nos hace reflexionar sobre la participación que tenemos las mujeres en los sectores laborales, y si buscamos mayor información, vemos que esto se ve representado por una pirámide, ¿no? Las mujeres, cuando ingresamos al mundo laboral, normalmente los números están 50-50, 50 hombres, 50 mujeres. Y conforme vamos avanzando en la línea de carrera, jefatura, gerencias y por último directores, cada vez la participación de las mujeres va bajando y por ende la de los hombres va aumentando, ¿no? Y esto se debe a una variedad de factores. Uno de ellos es que las mujeres, cuando empezamos a entrar a la edad en donde empezamos a tener hijos, justamente se cruza con la edad en donde empezamos a tener cargos de mayor jerarquía, gerencias, puestos. Entonces, si yo trabajo en una empresa que no me brinda facilidades o no me brinda las mismas oportunidades de escalar eh, en equidad de oportunidades con mi par hombre cuando estoy empezando a desarrollar mi rol de maternidad, es ahí donde las mujeres vemos que nuestro crecimiento se empieza a decelerar, ¿no? Ese es uno de los factores. Existen también factores, digamos, sociales en las mujeres, de la forma en cómo hemos sido criadas, el famoso techo de cristal. Lo que dice el techo de cristal es que las mujeres tenemos como un techo invisible en donde de alguna u otra forma no somos tan directas o no somos tan avesadas como los hombres. Yo en lo particular, será que como mujer no, siento que ciertas características no responden a mí como Alejandra, pero si lo vemos en las estadísticas generales, o sea, sí nos dice que las mujeres hemos sido criadas de alguna forma para pensar que no somos tan fuertes o que no somos tan líderes como los hombres, ¿no? Y eso lo podemos llevar desde el simple hecho en que cuando los niños empiezan a cumplir 3 4 años, se ve la diferencia de los juguetes, de la ropa que le pones a los niños. Mientras el niño tiene un polo que dice fuerte, la mujer tiene un polo que dice bella, que no tiene nada de malo ser bella, pero también puede ser fuerte y el niño también puede ser bello. Entonces empezamos a ver todo el tema de la desigualdad de género, ¿no? Y finalmente, esta frase a mí me gusta mucho y creo que resume de manera bastante concisa por qué es importante la igualdad de género. Y lo que dice es que la igualdad de género no es más que un objetivo en sí mismo. La igualdad de género es una condición previa para afrontar el reto de reducir la pobreza, promover un desarrollo sostenible y la construcción de un buen gobierno. Nuestros gobiernos no van a ser, digamos, nunca van a ser perfectos, pero serían mejores si hubiera una equidad de género dentro de ellos. Lo que viene a ser la paridad parlamentaria, si bien puede tener sus defectos como cualquier otra instancia que se brinde dentro de la constitución de nuestras autoridades, trae muchos beneficios, ¿no? Igual se ha demostrado que las empresas que tienen directorios con más mujeres brindan mayor rentabilidad, brindan soluciones más justas para el negocio, y eso no quiere decir porque las mujeres seamos más inteligentes que los hombres,
sino porque brindamos diversas perspectivas, ¿no? Y al final ahí sale un mejor resultado. Aquí sí quería brindarle un poquito más de cifras, porque a veces son cifras que están un poco escondidas o invisibilizadas, y ponerlos también un poco en contexto de lo que está pasando con esta población dentro de nuestro país, ¿no? Esto es una encuesta virtual que se hizo en el 2017, la hizo el INEI, que nos dice que el 62.7% de personas de la comunidad han sufrido en algún momento algún tipo de violencia o discriminación dentro de su área laboral, ¿no? Es un número bastante elevado. El 40% tiene temor de expresar su ya sea identidad de género o preferencia sexual de forma pública, ya sea en el ámbito laboral, en el ámbito estudiantil o en cualquier espacio en general, ¿no? Y acá quería resaltar esta cifra, y ahí es donde viene la importancia de trabajar diversidad e inclusión dentro del ámbito laboral, es que el 44% de estas personas tienen miedo de expresarse por el temor de perder trabajo, ¿no? De decir que si soy una persona gay, una persona lesbiana, me vayan a discriminar y me boten de mi centro laboral. Es importante resaltar también que el 60% de estas personas cuentan con estudios universitarios, es decir, son personas que probablemente estén en nuestras compañías, ¿no? En distintos niveles. Y por último, el 65% manifestaron que la sociedad no es respetuosa con la orientación sexual y o la identidad de género. Entonces, aquí hay bastantes temas que no solo abarcan a la comunidad LGBT, ya vamos a ver más adelante, el tema de la discriminación y la violencia se dan tanto como para la comunidad, como para las mujeres y como las personas discapacitadas. Eh, entonces, hay muchos temas que son transversales y que los vamos a ir viendo, ¿no? Y bueno, por último, como ustedes saben, en el Perú aún no contamos con leyes de matrimonio, adopción y derechos para parejas de la comunidad LGBT, ¿no? De hecho, yo tengo mi pareja y si en algún momento quisiera casarme con ella, no podría. Si ella estuviera enferma, no me dejarían pasar a verla porque no soy un familiar directo, ¿no? Entonces son muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta que esta población está siendo discriminada. Aquí Marco me dice, ¿existe un manual para definir una política de inclusión laboral con referencia a la comunidad LGBT? Es una muy buena pregunta, Marco. Mira, manuales existen muchos, pero yo creo que lo importante es que cuando empecemos a trabajar en diversidad e inclusión, y si es que en tu empresa todavía no lo han hecho, lo primero que tenemos que hacer es saber lo que hay en nuestra compañía, saber cuáles son nuestros puntos de dolor, saber si somos una empresa en donde nuestros colaboradores de alguna forma ya están sensibilizados con alguno de estos ejes o con otros, ¿no? Y en base a eso, nosotros empezamos a plantear nuestras políticas de diversidad e inclusión, que pueden ser enfocados de repente solo en la comunidad LGBT o no. Por ejemplo, yo les cuento un caso muy curioso en Estée Lauder, que es la empresa que lleva los cosméticos de MAC. Ellos tienen aproximadamente el 80% de sus trabajadores son de la comunidad LGBT, ¿no? Maquilladores, maquilladoras. Entonces, para ellos, por ejemplo, no les es, no sé si la palabra es decir de valor, pero no ven necesario que dentro de su política exista un enfoque LGBT tan fuerte, porque de por sí ya son una empresa bastante inclusiva en ese sentido, ¿no? Pero de repente sí les falta reforzar, no sé, por poner un ejemplo, el lado de discapacidad. Entonces, las políticas que nosotros querramos hacer en nuestra compañía va a depender mucho del contexto de la empresa. En ese sentido, si ustedes quieren informarse más sobre cómo podrían plantear políticas e iniciativas para la comunidad LGBT, les recomiendo que busquen a la ONG Presente. Es una ONG con la que nosotros también desde Telefónica trabajamos y nos ha ayudado muchísimo en este camino de empezar a implementar políticas e iniciativas, ¿no? José Carlos me dice, ¿y en América Latina cómo están las estadísticas o en Europa?
Mira, en América Latina la situación es muy similar a la del Perú. Sí hay países en donde están bastante avanzados, llámese Brasil y Argentina, porque ellos ya han sido uno de los primeros países latinoamericanos que han tenido leyes, ¿no? Como las que les digo del matrimonio, adopción, en favor a la comunidad. Entonces esto de manera indirecta y obligatoria hace que las empresas también tengan que adaptarse, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Telefónica, la operación de Brasil, que se llama Vivo, allá no es Movistar, Brasil es la operadora en el mundo en general que está mucho más avanzada con la comunidad LGBT. Ellos incluso ya no necesitan hablar o no necesitan sensibilizar sobre las personas gays, lesbianas, están ya en un estadio más con las personas trans, que es la parte más complicada de la población, más vulnerable dentro de la comunidad, ¿no? Entonces, ese es más o menos el estadio de esta población en Latinoamérica. Y bueno, por último, la parte de discapacidad, que también la parte de discapacidad es bastante compleja, porque nuestro país en general no está sensibilizado hacia las personas con discapacidad, ¿no? No se nos enseña incluso desde niños cómo tratar con una persona con discapacidad. Entonces ahí es donde viene un poco lo de la inclusión, ¿no? Y de repente no lo mencioné al inicio, pero hay una frase muy bonita que dice, ¿no? Diversidad es que te inviten a una fiesta e inclusión es que te saquen a bailar. Yo considero que en el ámbito de equidad de género e incluso hasta la comunidad LGBT, podríamos decir que ya estamos en un estado de inclusión, ¿no? Equidad de género mucho más que comunidad LGBT, pero con discapacidad todavía estamos muy lejos de llegar a la inclusión. Y lo hablo en líneas generales. Existe una ley que se instauró el año pasado, una cuota, en donde las empresas con más de 50 personas, si no me equivoco, tenemos que tener un 3% de personas discapacitadas dentro de nuestra planilla. Y al día de hoy, ni la empresa más inclusiva del sector logra esa cuota, porque es complicado, porque las personas con discapacidad, y justo lo conversaba la vez pasada con un amigo, sucede que invierten mucho más en su discapacidad, en tener digamos, una vida digna en sus tratamientos, en las, en las herramientas físicas que ellos puedan necesitar y por ende les quitan presupuesto a su educación, ¿no? Entonces es por ello que vemos que muchas personas con discapacidad logran de repente solo puestos técnicos, puestos de reponedores, ahora va a depender mucho del tipo de discapacidad, ¿no? Si es una discapacidad física o una discapacidad eh, mental. Entonces, un poco para ver las cifras en Perú, alrededor del 10% de la población tiene discapacidad. Un 10% es bastante alto, ¿no? Sin embargo, solamente el 45% de estas personas forman parte de la población activa. Y esta cifra, este número para mí es bastante desalentador y bastante triste, pero sin embargo también es una oportunidad, y es que de cada 100 personas que presentan alguna discapacidad, 78 son desempleados. Es un número bastante alto, ¿no? Y bueno, el 58% de las personas discapacitadas son trabajadores independientes, el 15% son dependientes, o sea que solo el 15% están en nuestras compañías y el 6% son empleadores. Me dice José Carlos, en las universidades hay un porcentaje de ingreso para las personas que tienen discapacidad. No sabría ahí decirte realmente, José Carlos, si tienen algún porcentaje. Yo creería que no. Lo que sí, me Iván está escribiendo, de repente como Centrum tienen mayor claridad.
Lo que sí yo creería es que las universidades, al igual que las instituciones educativas, los colegios, tienen una normativa en donde no se puede discriminar a una persona con discapacidad, ¿no? Sino todo lo contrario. Pero lo del porcentaje lo podemos averiguar y te lo aclaramos. Entonces, bueno, ya hemos revisado un poco cuál es el contexto. Como les digo, hay muchísima información, inclusive después no sé si con las personas de Centrum podríamos mandarles un correo o si ustedes después me escriben a mi correo, a mi LinkedIn y yo les puedo compartir la información que ustedes con las que estén más interesadas. Pero lo importante es entender un poco el panorama en el que tenemos y aquí es donde viene nuestro rol como empresas, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros para empezar a revertir esta situación y trabajar en generar espacios realmente diversos e inclusivos? Entonces, lo que nosotros podemos hacer, y es un poco lo que hemos venido trabajando dentro de Telefónica, es impulsar la igualdad de oportunidades y el desarrollo de nuestros colaboradores, basándonos en la diversidad como un elemento estratégico que nos vaya a dar una mejor mirada y una mejor solución a nuestros problemas de negocio. La diversidad también nos va a dar la capacidad de ser más innovadores, por ende ser más inclusivos y también conectar con nuestra variedad de clientes, ¿no? Nosotros que somos una empresa de telecomunicaciones, tenemos presencia en todo el mundo, perdón, en todo el Perú, o en varias partes del mundo también, en todo el Perú, en todos los sectores socioeconómicos, en todos los géneros, en personas con discapacidad, en personas sin discapacidad. Entonces, si todas las personas que trabajáramos en Telefónica fuéramos mujeres heterosexuales de clase A, B, jamás entenderíamos la necesidad de nuestros demás trabajadores, ¿no? Entonces, bajo esa premisa bastante, digamos, básica, podemos sustentar por qué es importante trabajar en diversidad e inclusión y en los diversos niveles jerárquicos de nuestra compañía, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos empezar por movilizar a nuestra compañía y con movilizar hablo sobre sensibilización, sobre capacitación, espacios formativos, sobre diversidad e inclusión. Aquí les he puesto un poco y ya los voy a explicar más adelante los distintos programas que nosotros tenemos. Uno de ellos son conversatorios que se llaman Woman Network, rompiendo estereotipos, donde hablamos de diversos temas de diversidad. Tenemos espacios formativos, el WIL, que es Women in Leadership, Girls Inspire Tech, cursos de sesgos inconscientes. Entonces, nosotros, como les comenté en algún momento, según el estadio de nuestra empresa, tenemos que ver por dónde empezar a sensibilizar y a movilizar a la compañía, ¿no? De ahí podemos empezar a acelerar el desarrollo. Y cuando hablamos de acelerar el desarrollo, estamos hablando un poco más en tema de equidad de género, un poco lo que les explicaba de la pirámide, de que llega un momento en donde las mujeres empezamos a tener como un stop en nuestra carrera. Entonces nosotros como Telefónica nos hemos puesto una meta global a nivel de grupo de todas las telefónicas y es tener un 30% de mujeres en posiciones directivas para este año. De hecho, nosotros en Telefónica Perú ya estamos muy cerca de la meta, estamos en 28.5%. Nos falta una persona, pero es importante y siempre hay la disyuntiva de cuando hablamos de metas o cuotas, de que se dice que no es meritocrático. Entonces es importante aclarar que cuando nosotros queremos poner metas o cuotas, la meritocracia es lo primero que prima, ¿no? Y ahí hay muchas formas de hacer que esto suceda. De ahí tenemos que hacer un mapeo de nuestras high potentials, nuestras mujeres ejecutivas y darles ese espacio para que ellas puedan continuar desarrollándose en la línea de la carrera y tener una visión de paridad en todos los niveles, ¿no? Luego, ahí Sandro, veo que me hace una pregunta. Dale, ahorita que terminamos de explicar esto, te explico un poco lo de la evaluación de desempeño.
tenemos que implementar y rediseñar nuestras políticas. Nosotros tenemos una política que se llama Padres y Time, que es una política que, bueno, antes de este contexto que todos estamos haciendo home office, pero en el 2017 lanzamos un home office para papás y mamás que acaban de tener a sus hijos y durante el primer año de vida del bebé, estos papás y mamás podían trabajar la mitad de su tiempo en casa, ¿no? Ya sea 2 días a la semana enteros o todos los medios días de la semana. Entonces, esta es una política bastante interesante porque cuando se empezó a plantear en ese año y que todavía el home office no era desarrollado era desarrollado por muy pocas empresas, en un inicio se pensó en darlo solo a las mamás, pero cuando hicimos un focus con estas mamás, con las potenciales, digamos, clientas de la política, nos decían, ¿por qué nos van a dar solo la política a nosotras y no a los papás, ¿no? Si justamente estamos buscando un equilibrio de la vida laboral familiar, que los hombres cada vez estén más involucrados en las tareas del hogar, y tenían toda la razón. En ese momento nosotros como recursos humanos o como personas de repente estábamos muy enfocadas en brindarles una facilidad a las madres cuando y no nos dábamos cuenta que en realidad estábamos creando una diferencia, ¿no? Entonces, somos una de las pocas empresas también que se lo brindan tanto a mamás como papás. Tenemos FlexPlace, que es una política de home office ya para todos los colaboradores de la empresa. Tenemos un seguro de salud para las parejas de la comunidad LGBT, en donde les brindamos los mismos beneficios y también les pedimos los mismos requisitos que las parejas que tienen unión de hecho en el Perú, las parejas heterosexuales. Y bueno, las políticas de violencia y hostigamiento sexual, ¿no? Y por último, la comunicación externa y el posicionamiento es fundamental cuando hablamos de diversidad e inclusión. Todo lo que hacemos adentro lo comunicamos hacia afuera y lo hacemos con sustento, ¿no? Nosotros cuando hemos lanzado campañas sobre equidad de género, sobre comunidad LGBT, no lo hacemos solo por publicidad, lo hacemos sabiendo que ya hemos venido haciendo un trabajo dentro de nuestra compañía. Es importante la exposición en eventos externos porque a nosotros como empresa nos brinda mayor reputación y es una oportunidad también de visibilizar nuestro trabajo y hacer que demás empresas se quieran sumar a este coche, ¿no? Los comités de diversidad también son sumamente importantes. Nosotros tenemos comités internacionales, cada telefónica tiene un sponsor de diversidad y bueno, y su equipo respectivo y cada 2 meses más o menos tenemos unos calls en donde hacemos seguimiento de nuestros KPIs y de todas las metas que nos habíamos puesto durante el año, ¿no? Alianzas con empresas y entidades y bueno, iniciativas de relaciones institucionales y marca, un poco lo que les comentaba, que iba en línea con la comunicación externa, ¿no? Entonces, Sandro me dice, ¿cómo entra a tallar la evaluación de desempeño con las cuotas de género? Mira, el tema de las cuotas de género, bueno, de hecho hay una diferencia entre meta y cuota que de repente no le he podido aclarar. La cuota es cuando de manera obligatoria o impositiva, ¿no? Decimos, tengo 5 puestos y 3 van a ser hombres y 2 tienen que ser mujeres, sí o sí. Y la meta es más bien un trabajo prolongado, sostenible, que haces en un determinado tiempo que se pueda poner la empresa, para que en algún momento es de estas 5 personas que tú tenías en cantera, o estas 5 posiciones, 3 lleguen a ser hombres y 2 lleguen a ser mujeres, pero no de una forma obligatoria, sino que se vaya a dar con el tiempo. Nosotros particularmente como Telefónica hemos ido por las metas y no por las cuotas, porque es verdad que las cuotas a veces el tema de la meritocracia se puede ver, no sé si afectado es la palabra, pero hay mucho debate ahí, ¿no? Y la verdad es que las personas deberíamos estar en nuestros puestos no por nuestro género, ni por nuestra orientación sexual, ni nada, sino por nuestras propias capacidades. Entonces, es por eso que nosotros vamos por las metas. Y cuando hacemos evaluaciones de desempeño es lo mismo.
¿no? Lo que siempre proponemos a los líderes, inclusive a las personas que hacen reclutamiento, solicitamos que haya por lo menos una mujer en la cantera final, ¿no? Siempre considerando que el sector de las telecomunicaciones también es complicado para tener mujeres en ciertos puestos en áreas tecnológicas, porque si retrocedemos en las universidades también no hay tantas mujeres dentro de ingeniería. Uy, se me acordó la máquina. Y si retrocedemos a los colegios, también hay chicas que están en quinto y tampoco no están tan interesadas en estudiar, entonces es toda una cadena, ¿no? Y lo que hacemos es que desde el momento en que reclutamos somos conscientes de ese problema y es por ello que intentamos que la mayor cantidad de mujeres puedan quedar en nuestras canteras finales para que luego la decisión final sea un poco más equitativa, ¿no? Y en el caso de las evaluaciones de desempeño es similar. Entonces, para explicarles un poco ya de las iniciativas puntuales, algunas de repente de manera similar ya las tienen implementadas en sus empresas, otras de repente no. Voy a dar una explicación bastante, digamos, general, pero si alguno de ustedes quisiera luego ahondar en ellas, me escriben o bueno, lo ponen en el chat y lo seguimos conversando. Entonces, como les comenté, tenemos unos conversatorios que se llama Woman Network, que es un espacio dirigido, bueno, empezó como un espacio dirigido a las mujeres, en donde se intercambiaban historias de éxito, experiencias personales y se realizaban network. Esto empezó aproximadamente en el año 2017, eran unos desayunos donde las chicas iban y podían conocerse, tratábamos de invitar a mujeres que estén en posiciones o que sean de carreras no tradicionalmente femeninas, llámese chicas en sectores de seguridad, chicas en sectores de tecnología, en TI, en cloud, ¿no? Entonces un poco también para visibilizar y empezar a tener estos role models de mujeres en estas posiciones. Aquí lo bonito fue que conforme fuimos avanzando y nos fuimos dando cuenta que la empresa ya estaba sensibilizada en un mayor estadio sobre el tema, dijimos, oye, ¿por qué solamente las mujeres tienen que escuchar estos temas, no? También es importante que los hombres lo escuchen y participen. Entonces, más o menos en el 2018 empezamos a abrir los Women Network también a los hombres. Ya invitábamos a todas las personas de la empresa en general. Incluso también empezamos a invitar a hombres a que den su testimonio sobre cómo ellos ejercían roles no tradicionalmente masculinos, ya sea dentro de su hogar o dentro de la empresa, ¿no? De hecho, tuvimos, me acuerdo, en algún momento invitado a un gerente de marketing, que tenía 3 hijas. Y bueno, y su esposa también tenía un cargo bastante importante en otra empresa. Y sin embargo, él era el que siempre llegaba a casa primero, cuidaba de sus hijas, las llevaba al colegio, ¿no? Algo que normalmente son las mujeres las que lo hacen. Entonces, de alguna forma, con su testimonio, empezábamos a romper ciertos estereotipos y empezábamos también a generar la conversación. Hemos tenido otro Woman Network relacionado a violencia de género el año pasado, que de hecho ha sido uno de los más, donde hubiera mayor participación de colaboradores, participó nuestro CEO, fue bastante lindo escuchar a los colaboradores y colaboradoras la opinión que ellos tenían sobre este problema coyuntural, ¿no? Entonces, sí los invito a que evalúen este tipo de iniciativas porque es un gran primer paso para empezar la conversación dentro de nuestros colaboradores y para ir sensibilizándonos, ¿no? Me dice, ¿qué indicadores se han desarrollado para cumplir con estos aspectos? Muy interesante tu pregunta, Imelda. De hecho, no lo tengo en esta presentación, pero nosotros cuando hacemos cada una de estas iniciativas, ya sean los conversatorios, lanzamos encuestas de satisfacción al finalizar los eventos, en donde evaluamos principalmente nivel de satisfacción con el contenido,
nivel de satisfacción con los expositores y les pedimos que nos hagan sugerencias de temas relacionados a, por ejemplo, si estamos hablando de equidad de género, no, relacionados a equidad de género. Entonces, ahí nosotros hemos tenido un evolutivo bastante interesante en los años y también hemos visto cómo los temas que pedían, por ejemplo, en el 2017 ya no son los mismos que nos piden en el 2018 porque nuestros colaboradores ya están sensibilizados de alguna manera. Entonces sí es muy importante el manejo de indicadores para, para ir midiendo nuestros resultados, ¿no? Luego tenemos unos talleres que se llaman Women in Leadership. Estos talleres son dirigidos a mujeres con potencial que digamos, sus jefes las ven listas para seguir la cadena de sucesión y están en formación de liderazgo, ¿no? Y es un taller bastante bonito porque no es solamente relacionado al negocio o a temas laborales, sino que va también bastante de introspección personal. Y lo que hacen estas chicas es identificar sus visiones, sus metas, sus acciones, tanto en su vida personal como laboral, como les comentaba. De hecho, el Women in Leadership es un taller que nace en España. Es un taller de una semana en donde directores y gerentes de Telefónica de todo el mundo van a Universitas, que es nuestra universidad corporativa, llevan este taller y lo que nosotros hacemos es que cuando ellas regresan a Perú, son ellas las facilitadoras de este taller local, ¿no? Que de hecho por el tiempo lo hacemos en un día, es como una versión un poco más sintetizada, pero lo bonito es que ellas mismas son las que dan el taller y de alguna forma ponen también en acción el aprendizaje que han tenido en España, ¿no? Este taller lo realizamos 2 veces al año, aproximadamente para 30 mujeres en cada sesión y nada, en verdad es una de las iniciativas más bonitas que tenemos y también cuando hacemos el seguimiento de indicadores, aproximadamente cuando pasa un año, del 100% de chicas que han pasado por ese taller, un 60-70% ya han ascendido, ¿no? Entonces ahí también podemos ver la efectividad del taller. Claro que este taller no queda solo en el taller en sí, hay que hacer un seguimiento a estas personas, a un seguimiento a sus líderes también para ver que esta promesa de la cadena de sucesión se cumpla, ¿no? Siempre y cuando la persona esté cumpliendo también con sus objetivos laborales. Luego tenemos un bootcamp que se llama Girls Inspire Tech. De hecho, el orden en el que les estoy poniendo las iniciativas es un poco también el orden en los años, ¿no? O sea, el Woman Network fue una de nuestras primeras iniciativas allá por el 2017, luego empezamos en el WIL finales del 2017, el Girls Inspire Tech lo hemos empezado en el 2018. Entonces, ¿cómo nace Girls Inspire Tech? Y de ahí también Ivana les puso un link del programa. Ah, Ivette nos dice que fue mentora. Qué lindo, Ivette. No, sí, a mí me encanta el Girls Inspire Tech, de verdad. Es uno de los programas más bonitos que tenemos dentro de diversidad e inclusión. ¿Qué pasa? Que un poco como les comentaba antes, está demostrado y hay estudios donde nos dicen que las chicas entre los 16 y perdón, entre los 14 y los 16 años empiezan a perder interés por las carreras STEM, ¿no? Las carreras STEM son todas las carreras relacionadas a tecnología y ciencia. Y es bastante triste que esta falta de niñas en estas carreras se dé por un desinterés, por lo que la sociedad les empieza a decir conforme ellas van creciendo, ¿no? Que las mujeres mejor en carreras de repente de habilidades soft y los hombres en carreras de habilidades hard. Entonces lo que nosotros queremos hacer con este programa es que las niñas no pierdan justamente ese interés, ¿no?
queremos también mostrarle role models, tanto dentro de la compañía como fuera, llámese una Mariana Costa de laboratoria, en donde ellas también se puedan ver reflejadas y puedan creer fervientemente que ellas pueden llegar a ser una gran ingeniera o una gran científica. Entonces, en este programa que va dirigida, bueno, fue dirigido en su inicio para hijos, para hijas de nuestros colaboradores, es un bootcamp de 3 días donde incursionan en el mundo tecnológico, crean soluciones y desarrollan su propia app de manera tecnológica. En el 2018 impactamos a 70 niñas de Lima y en el 2019 quisimos llevarlo también a las regiones. Entonces llevamos el Girls Inspire Tech a Trujillo, Piura e Ica. Y ya no iba solamente dirigido a las hijas de nuestros colaboradores, sino que también iba dirigido a colegios colegios que tenían alianzas con nosotros a través de Guaira, que es nuestra empresa de innovación digital dentro del grupo Telefónica. Y entonces el impacto fue mucho mayor. Llegamos a 300 niñas el año pasado, ¿no? Y ahí también resaltar un poco de la importancia de la descentralización. A veces nos olvidamos de que Lima no es el Perú, así que es importante que en la medida en lo posible nuestras iniciativas también puedan llegar a mayores regiones. Entonces sí les invito a que puedan ver el video que he puesto ahí. Y nada, si quieren en algún momento mayor detalle del programa, de cómo lo llevamos, un poco cuáles son nuestros socios estratégicos, porque esto no lo hacemos solos, yo encantada luego de brindarles mayor información. Bueno, esto es Padres y Time, un poco la política que yo les explicaba que teníamos. La política se encuentra vigente desde el 2017, ¿no? Dirigido a nuestros colaboradores, tanto hombres como mujeres, donde ellos pueden trabajar 2 días a la semana o 4 medios días dentro de casa durante el primer año de vida de su hijo. Aquí les puse un poco comentarios de nuestros colaboradores que han llevado la política. De hecho, a ellos también les hacemos un seguimiento bastante fuerte, ya sea de que si están tomando o no la política y qué tal la están llevando, ¿no? Porque a veces, y no les voy a mentir, esto no es todo bonito como quisiéramos. Hay veces donde también algunos no han podido llevar la política porque su jefe no los deja o porque sentían que no eran tan productivos en casa. Entonces, es importante ver esas casuísticas y es justamente ahí también donde tenemos mayores aprendizajes, ¿no? Pero los colaboradores que lo han tomado nos daban esos mensajes, nos escribían, nos decían que el tiempo que ellos se ahorraban en el tráfico, que podían ser 3, 4 horas inclusive, era un tiempo de calidad que podían darles a sus hijos y ya estaban con la tranquilidad de que de repente tan chiquitos no se queden solos con la nana o solos con la abuelita. Entonces, si bien ellos estaban trabajando, la oportunidad de tenerlos ahí cerca era de gran valor, ¿no? Inclusive recuerdo que en algún momento conversé con un trabajador que me dijo, mira, Ale, yo te soy sincero, a mí me ofrecieron una oportunidad laboral y justo acababa de tomar el Padres Time porque mi esposa salió embarazada y le ofrecían más dinero y le ofrecían inclusive un cargo mayor, pero cuando él preguntó sobre todas estas, si tenía beneficios de equilibrio vida laboral, le dijeron que no y él primó el beneficio que teníamos de Padres y Time sobre el cargo que le estaban ofreciendo en ese momento, ¿no? Entonces, para nosotros eso fue súper bonito porque también vemos cómo esto genera valor en la retención de nuestros talentos, ¿no? Conforme nosotros les empezamos a brindar beneficios e iniciativas que a nuestros colaboradores les haga sentir bien y que sientan que la compañía se preocupa por ellos, también vamos a poder fidelizarlos de mejor manera. Bueno, de ahí tenemos unos conversatorios que se llaman Rompiendo Estereotipos, que digamos es muy similar a la dinámica de los Women Network, solamente que ya empezamos a hablar de otros temas, no solamente equidad de género, y es aquí donde abordamos a la comunidad LGBT,
Hablamos de las nuevas masculinidades, que vendría a ser el hecho de que los hombres se empiecen a involucrar así como las mujeres nos estamos involucrando y se impulsa que estemos en sectores tradicionalmente masculinos, el trabajo también debería ser a la inversa, ¿no? Que los hombres también se empiecen a involucrar en las tareas que son tradicionalmente femeninas, ya sea tanto en el hogar como en el sector laboral. Hablamos de nuestras diferencias culturales, ya sea de religión, de raza, inclusive con todo el tema de la migración venezolana, lo hemos puesto también sobre la mesa en algún momento. Discapacidad y diversos temas, ¿no? Rompiendo estereotipos es un espacio muy bonito porque también luego de cada conversatorio se abre la pregunta para todos los trabajadores de que ellos mismos nos propongan los temas y es en base a ello donde empezamos a generar los contenidos de los conversatorios. El seguro de salud que les comenté, ya les expliqué un poquito. De hecho, para ponerlos un poco en contexto, como les decía, hay muchas legalidades que la comunidad LGBT no contamos en el país. Sin embargo, las empresas hemos visto de alguna forma la manera de decirle coloquialmente, sacarle la vuelta a a la legalidad. Y una de ellas es el seguro de salud para parejas de la comunidad, ¿no? Aproximadamente somos unas 10 empresas no más dentro del Perú que tenemos esto. Y este seguro ya un poco en temas técnicos no es una EPS tal cual, es un seguro no potestativo, que lo que nosotros hemos hecho es, fuimos donde RIMAC y tú le dices, mira, yo quiero estos beneficios en un seguro particular donde mi colaborador vaya a ser titular y él pueda afiliar a la persona que desee, ¿no? Entonces RIMAC te devuelve la cotización. Lo que nosotros hicimos es pedirles los mismos beneficios que se les brinda a las parejas con unión de hecho. Ellos te lo cotizan, nos devuelven y nosotros como empresa vemos qué porcentaje podemos asumir y qué porcentaje debe asumir el colaborador, siempre buscando que este costo igual sea similar a las parejas de unión de hecho, ¿no? Entonces, nosotros contratamos ese servicio y lo que hacemos ya en términos de política para cuando lo lanzamos a nuestros colaboradores es que se les piden los requisitos para de alguna forma nosotros asegurarnos que la persona que ellos están afiliando es su pareja efectivamente y no pues su vecino o cualquier persona. De hecho, en su momento se planteó, bueno, de repente les hacemos, no sé, una visita con la trabajadora social para asegurarse de que realmente viven juntos, ¿no? Pero de ahí, o sea, le dimos bastante vueltas, este proyecto demoró como 3, 4 meses en salir y al final dijimos, tenemos que confiar en nuestros colaboradores, ¿no? Sería demasiado invasivo mandar a una trabajadora social para asegurarnos de que efectivamente vivan juntos. Y lo único que les pedimos es una declaración jurada, ¿no? En donde les pedimos que toda la información que ellos nos están dando es veraz y, y con eso nosotros les damos el acto de confianza. En la actualidad contamos con una colaboradora afiliada al seguro. De hecho, de las empresas que los tenemos, me parece que Marriott es la que tiene mayor índice. Tiene a unas cinco trabajadores dentro del seguro. El índice no es muy alto por varios motivos. Probablemente porque las parejas ya de por sí tienen un seguro, ¿no? En sus propias empresas. Básicamente es eso. Pero lo importante de tener esta política es que es justamente que esté, ¿no? Que esté disponible y que quienes lo quieran tomar lo puedan hacer. De hecho, recuerdo que otra empresa nos contaba que se vio en la obligación de sacarlo rápido porque estaban trayéndose un gerente de Argentina, si no me equivoco, y era un hombre gay que tenía su pareja, entonces él le dijo, ya, yo voy, pero quiero que mi pareja también tenga el seguro, ¿no? Entonces, tuvieron que hacerlo así un poco a la alocada, que si estas políticas ya la tuviéramos para todos los trabajadores, también nos ahorraría ese tipo de problemas, ¿no?
Y bueno, con los cupones de días libres, lo que nosotros hicimos en realidad ya teníamos bastantes iniciativas y tenemos algunas que todavía están en revisión. Ya teníamos unos cupones de días libres para nuestros trabajadores que suponen distintas actividades, pueden ser porque tienes que hacer trámites, por temas de salud, por temas de estudio, y uno de ellos eran los cupones por matrimonio. Entonces, lo único que dijimos es, oye, tenemos que ser más explícitos en que estos cupones, porque en su momento estaba escrito matrimonio religioso y civil, tenemos que ser más explícitos de que este cupón también lo podría utilizar una pareja de la comunidad, ¿no? Ya sea por un matrimonio simbólico, que se da mucho acá en el Perú, o por un matrimonio en el extranjero y se pueden tomar esos 2 días. Entonces, esto en realidad fue una revisión de política, pero acompañada de una comunicación y un relanzamiento mucho más claro hacia nuestros colaboradores. De hecho, los muñequitos que ven ahí fueron parte de la comunicación, porque lo que nosotros siempre queremos dejar en claro es que no es que les estemos dando más beneficios a unos que otros, sino que justamente buscamos la igualdad y la inclusión para todos los distintos gremios que puedan haber, ¿no? Y bueno, de hecho hay más iniciativas, hay más cosas que hemos estado haciendo, pero no quería tampoco ser muy invasiva, sobre todo porque el formato es nuevo y si quisiera que si tienen preguntas o dudas me las vayan poniendo. Pero acá lo importante es que a nosotros como empresa, si bien nos ha dado bastantes logros tangibles como los que podemos ver acá, ¿no? El tema de los rankings, el tema de la presencia femenina en nuestro comité de dirección, obtener certificaciones, premios, pero creo que al final lo más importante es también la satisfacción que nosotros sentimos cuando se nos acerca un colaborador y nos dice, oye Ale, recuerdo mucho un señor que se me acercó en una charla de nuevas masculinidades y me dijo, no, oye Ale, después de esta charla me he dado cuenta de que yo no hago nada en mi casa, de que no ayudo a mi esposa, y incluso hablamos de esta definición de ayudar, ¿no? O sea, las personas no deberíamos de ayudar en la casa, es una responsabilidad de todos los que vivimos. Entonces él decía, ahora voy a tratar de hacer más cosas en mi casa, de pasar más tiempo con mis hijos. Entonces, ver cómo poco a poco vamos impactando en la vida de estas personas y vamos de alguna forma transformando su visión y su mentalidad hacia una mucha más diversa y más inclusiva, es bastante bonito, ¿no? Es bastante bonito y es importante que lo pongamos en valor también, que cojamos estos testimonios de colaboradores, que se los hagamos llegar a las cabezas para que ellos vean el impacto que están teniendo en las personas, en la retención de talento, en muchos aspectos. Y nada, en verdad invitarlos a que si están implementando o si están empezando a pensar en implementar políticas, iniciativas de diversidad e inclusión, que lo hagan con todo digamos, con toda la convicción de que es algo que hacemos por mejorar nuestra sociedad. Yo soy diseñadora gráfica de profesión. Actualmente estoy ya culminando mi maestría en comunicación corporativa y cuando digo que trabajo en diversidad e inclusión, todo el mundo piensa que soy psicóloga y se caen un poco de de la silla cuando les digo que soy diseñadora gráfica. Este, pero la forma en cómo llegué a ver estos temas, creo yo, es porque realmente creía en el tema y porque lo hacía con convicción. Todo lo demás se puede aprender, se va aprendiendo en el camino, nos podemos ir capacitando, pero lo importante es eso, la pasión con la que hacemos las cosas y por querer mejorar la vida de las personas, ¿no? En verdad, muchísimas gracias a ustedes por su tiempo. Ahí les dejo un poco, me pueden buscar en LinkedIn o en Twitter.
Si tienen alguna duda, alguna consulta, yo encantada de escribirles y de estar en contacto para cualquier consulta que puedan tener.